noticias al amanecer también tenemos la grata noticia de estar con Raúl Castro, que es un abogado especialista en consorcios, para hablar tema expensas. ¿Se vienen nuevas expensas, valores más bajos? ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. ¿Cómo está? Buen día, Diego. Gracias por estar con nosotros. No, por favor. Raúl, enseguida vamos a hablar con usted con respecto a las expensas a futuro. ¿Cuáles van a ser los gastos? Si va a haber descuentos o no, si va a prosperar una posibilidad de reforma de la legislación actual. Pero antes compartimos un informe al respecto y seguimos. ¿Cómo no? Expensas, ¿cuánto van a costar a futuro? Este es el informe. Las expensas son un dolor de cabeza cada vez más grande. El año pasado aumentaron casi un 35%. Todos sabemos que las expensas aumentan todos los meses. Esta suba hizo crecer abruptamente la cantidad de deudores, duplicando la cifra al 20% de mora en los departamentos de la ciudad. Entonces parecería ser que los encargados son los responsables de los aumentos en las expensas. Pero las expensas no solo se ven hackeadas por las paritarias. Uno de los mayores efectos sobre los costos en los edificios es la suba de las tarifas. Que las expensas aumentan mucho más que lo que aumenta la paritaria de los encargados. Por eso el gobierno de la ciudad ideó un plan para reducirlas hasta en un 20% y así poder bajar la cantidad de deudores que tienen en vilo a los edificios. Que los edificios se están viniendo abajo. Hay edificios que solamente levantando la mirada se dan cuenta que no se pintan, por ejemplo, hace 50 años. Entre las medidas más importantes se encuentra la de eliminar la vivienda obligatoria para los encargados. Legalmente la portería puede alquilarse si la asamblea así lo decide. También se cambiarán la manera y la periodicidad de los controles en los edificios. Lo que sucede es poco control, aumento de tarifas de luz, de gas y de agua tan grandes que tienen un impacto muy grande también en las expensas y que son cada vez más difíciles de pagar, y por eso es que hay tanto atraso en el pago de las expensas. En el edificio toma el ascensor toda la familia. El tema polémico del que se quejan todos los habitantes de las propiedades son los administradores. Que un administrador que tiene una mora, un índice de morosidad de un 50, un 60, un 70% en el edificio no sirve como administrador. Hoy, el mecanismo para remover al administrador es muy engorroso. Esto también se va a cambiar. También va a permitirle a los consorcistas controlar el uso de sus fondos, controlar la tarea del administrador y tener un mecanismo más ágil si hay que removerlo cuando no estén de acuerdo con cómo está trabajando. La clave del programa es bajar los altos costos que tiene un departamento. El anuncio fue que los gastos en las expensas tendrán una reducción del 20% y los ejes principales son el fin de la obligatoriedad de la vivienda para los porteros y mayores plazos en los controles en los edificios. Presentado el tema, estamos con Raúl Castro, abogado especialista en consorcios. Raúl, lo que se viene en expensas, ¿es probablemente el avance de este proyecto con una merma, una baja del 20 o un 10%? ¿Es difícil llegar a estas modificaciones que planteaba el informe? A ver, lo que es un poco difícil es separar lo que tiene que ver con eventuales normas las cuales realmente no conocemos, porque estamos hablando siempre por trascendidos, no por los dichos directos de los funcionarios del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es difícil separarlo de la cuestión del anuncio político. O sea, ¿qué quiero decir? Puede hacer un anuncio político que tenga una resonancia y un impacto en los medios, de ahí a que esto tenga efectividad, es un camino que hay que transitarlo conforme a la norma cuando la tengamos. Sí. Pero fijémonos solamente del informe, ¿no? Donde nos paramos como punto esencial el tema de la vivienda del encargado como si fuera el detonante de una suba o de una baja en el valor de las expensas. ¿Lo es? Yo entiendo, vuelvo a lo mismo, por la poca información que contamos todos, oficial me refiero, entiendo que ha de verse esta cuestión de la obligatoriedad en la modificación del Código de Edificación Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que indica que edificios de determinadas características con determinada cantidad de unidades funcionales o metrajes de construcción total debe contar con una vivienda destinada para el uso de portería. Ahora, la realidad es que esto no implica que el consorcio deba o no tener encargado. La obligación de tener portero devenido en encargado no existe normativamente, no existe ni en el convenio colectivo de trabajo, pese a que alguna interpretación pretende decirlo que sí. Sí. Por supuesto, hay interpretación del área sindical, y es razonable que así sea.
pero no existe una normativa que obliga al consorcio a tener personal. Un encargado y que esté viviendo incluso en el edificio. De ahí es como viene la cuestión de entonces la interpretación que podemos hacer nosotros de esa poca información. Entonces, la baja, cuando estamos hablando de la baja, no es por contar o no contar con un encargado, porque eso lo podría decidir hoy. Sí, en la asamblea con consorcio. Aparte podría tener un encargado sin vivienda, podría tener media jornada, etcétera, etcétera. Si no implica la posibilidad de tener un ingreso adicional. ¿Cuál ingreso? Si tengo la vivienda del encargado, voy a poder darle locación, alquilarla y con eso obtener una renta. Bien. Más allá del impacto fiscal que eventualmente podría tener, porque el consorcio haciendo esto podría ser pasible de ser esto un hecho imponible que se le pretenda cobrar un tributo al consorcio, la realidad es que la decisión está hoy en manos de los consorcios. Hoy es una decisión muy difícil, el personal sí, el personal no, porque obviamente el edificio necesita una manutención. Y creo yo que lo que puede llegar a impactar más en la baja es la disminución de algunos ciertos controles que se realizan para el cuidado de la ciudadanía. Ascensores, montacargas, detección y extinción de incendios, frentes, etcétera, etcétera. Pero en ese punto, Raúl, se hablaba también sobre trascendido y la posibilidad de que esto avance o no. Hablaban sobre reducir la cuestión de inspecciones, por ejemplo, tema ascensores. Según los años que tengan los ascensores, según el año de construcción del edificio, lo nuevo o no que sea, la cantidad, la periodicidad de los controles sean más exhaustivos en los ascensores de edificios mucho más añejos, más viejos y no los más nuevos. ¿Eso se puede hacer o es, digo, que no sea la baja de las expensas en detrimento de las condiciones del edificio para el consorcio? Bueno, por eso, ahí está el desafío. ¿Que se puede hacer? La respuesta es sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Que se puede hacer y que el ciudadano pague menos con su bolsillo y más con su vida es una decisión que tomará el poder público y que nosotros vamos a estudiar cuando la norma exista. Ahora, reflexiones, vuelvo a lo mismo, sino el elemento objetivo para analizar. Si los controles actuales no son los idóneos de un gobierno X, un gobierno de la ciudad, en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digo X geográficamente, no políticamente. Si los controles hechos hasta la fecha no son los adecuados porque son en exceso, hemos estado durante mucho tiempo creando una conciencia de la necesidad de efectuar estos controles de determinada periodicidad, porque si no esto afectaba la salud y la integridad física de los ciudadanos. Si ahora esto no era así, tenemos un error importante que hemos cometido en este tiempo. Y si en realidad, técnicamente, los controles deben efectuarse con la periodicidad que se dan para poder asegurar la vida y seguridad de las personas, y ahora para bajarle el impacto económico bajamos los controles. Bueno, eso es lo mismo que, supongamos, Diego, digamos que como el auto que manejás es excesivamente oneroso, lo que voy a hacer es que no repare ya los frenos en la BTP, no te lo voy a controlar total de última. Exacto, pongo en riesgo mi vida, ¿no? Entonces, me parece que el Estado, porque hablamos del Estado como un todo, tiene otros recursos para aliviarle el bolsillo al ciudadano. Tiene recursos tributarios, tiene recursos que tienen que ver con el bolsillo del Estado y no con la salud del ciudadano. No sé, vuelvo a lo mismo, si esta norma lo va a decir o no de esta manera, ojalá que no. Pero estas son las alertas. Sí, Raúl, y la opinión de los ciudadanos, ¿no? De los consorcios es probablemente también pensar que quieran bajar en inspecciones, pero también para paliar la otra parte tiene que ver con las tarifas, quizás son un poco más caras, más onerosas, y equilibrar un poco la balanza desde ese punto de vista, ¿no? Claro, lo que pasa es que lo estamos equilibrando con la seguridad de la gente, ¿no? No digo que sea ni bueno ni malo, simplemente es un análisis objetivo. Si los controles son técnicamente necesarios en determinada periodicidad y yo cedo en esa periodicidad, el impacto obviamente va a ser bueno en el bolsillo, eventualmente riesgoso en la salud. Quitando de lado un poco y olvidándonos un poco de esta expectativa de una reforma futuro, si en el año 2017 hubo un 35% de aumento de expensas, ¿cuánto debiera haber este año? ¿O cuánto probablemente pudiera llegar a haber? ¿Lo mismo, un poco más? No sabría decirlo, realmente no sabría decirlo. No sabría decirlo seriamente, por supuesto. Pero un estimativo, lo mismo. Calculemos que hay un promedio, esto es una cuestión también discutible, pero es una cuestión promedio en un consorcio tipo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de un 60%, digamos, de impacto del costo laboral del consorcio en sus expensas. O sea, si yo pago 100 pesos de expensas, 60 son destinados habitualmente a lo que es el salario del encargado, más todo el costo laboral que implica la ropa del encargado, las cargas sociales, los seguros, etc.
Si yo voy a tener un 25%, estoy haciendo siempre futurología, de 25% de paritaria, voy a tener un cuarto de ese 60% que se va a incrementar, con lo cual ya ahí voy a tener de movida un 15%, ¿se entiende la cuenta aquí? Sí. El 25% del 60%, tengo un 15% de aumento en el valor de las expensas. A eso hay que agregarle tarifas, hay que agregarle consorcios que, por ejemplo, tienen centralizado el pago de determinados servicios, provisión de agua, y esto impacta enormemente las expensas. Y el concepto, la percepción del ciudadano es, yo pago un montón de expensas y capaz que pago 5.000 pesos de expensas, de esos 5.000 hay 1.500 pesos que son de agua, o lo que fuere, ¿verdad? Sí. Entonces, está un poco distorsionado el tema de los valores. Pero, bueno, habrá que ver de qué manera se avanza en este proyecto, que no es otra cosa que una batería de medidas, no puede haber una medida concreta. El costo laboral, que implica la tercerización de determinados servicios y el impacto que tienen los consorcios, por ejemplo, la responsabilidad o eventual responsabilidad laboral, que hace que muchas veces las expensas sean caras por temas que no vemos directamente, que es, por ejemplo, el pago de juicio, el pago de reclamos, etcétera, etcétera. Raúl, hace tiempo se venía hablando de la bancarización del sistema para pagarle a los administradores y demás. ¿Eso se está cumpliendo en gran parte en la capital federal? Sí, en gran medida se está cumpliendo. En gran medida se está cumpliendo. ¿Y eso es mucho más fácil, más accesible todo, más rápido, más dinámico? Sí, hoy, digamos, en esta etapa de nuestra evolución tecnológica, pensar en lo que parece prehistórico, pero era hasta hace 10 años atrás, es algo un poco, bueno, de retraso. La realidad es que la mayoría de los administradores y los consorcistas se han acostumbrado a la bancarización de todos los pagos de expensas, los administradores a mantener las contabilidades de sus clientes / consorcios en forma separada, cosa que fue un desafío importante. Y esto se logra obviamente con la bancarización, que tiene hasta hoy un costo también importante para los consorcios, mantenimiento de cuentas corrientes, que se las reputa para los bancos como si fueran una empresa. Que eso impacta directo en el consorcio. Por eso es una de las cuestiones que se dice, la cuestión está del Banco Ciudad ofreciendo una serie de servicios trascendidos. Sí. Se puede, así como el informe lo planteaba, ¿no? Que es algo también a futuro, controlar aún más a las administraciones. Ya bancarizado ya es otro tipo de control. Antes se perdía un poco el horizonte cuando se hacía el pago en efectivo y que dejaban solamente el REMIT o el comprobante de pago. Cada vez se avanza más hacia eso, hacia un control más exhaustivo de la administración para cuidar el dinero que tiene el consorcio y su poder. Sí, por supuesto, y siempre hay mucho para trabajar. Pero también, nuevamente desde el punto de vista de un análisis objetivo, ¿no? Sin hacer bandería por una u otra parte, debemos tener como desafío el avance de que los vecinos sepan controlar. Y sepan que muchas veces el control no puede ir en detrimento de las seguridades jurídicas, las seguridades en sí, de la vida y la salud de los ciudadanos. Entonces, que existen cada vez menos, sin lugar a duda, algún tipo de desvío en las expensas, por supuesto que sí. La bancarización le da una transparencia muy importante a la gestión del administrador, porque prácticamente vamos a tener una copia del extracto bancario de la liquidación de expensas. Esto puede ser rápidamente auditado por los consejos de propietarios. Ahora, después está la discusión de las formas de contratación y los montos que se derivan de esas formas. ¿Qué quiero decir? Yo tengo que contratar el frente de un edificio para hacer la pintura exterior, que es el mantenimiento de la cubierta que impide el ingreso de humedades. Eso lo puedo hacer de muchas maneras. Lo puedo hacer colgando 2 muchachos que apenas tengan el DNI para que me pinten la medianera, o puedo hacerlo con todo el rigorismo formal. Los valores son absolutamente totalmente distintos. Claro. Entonces, si el control solamente se para en el número, contrato a los muchachos, les pongo una sobita y por tu experiencia seguramente te encontrabas con no quiero hablar en generalizar, pero digo, lamentablemente en los consorcios encontrás gente que no le importa el problema que puede venir después si hay un accidente. Le importa saber, vamos al presupuesto el más chico. Y me importa mi gestión. Claro, hoy quiero más, por supuesto. Bueno, por eso digo que es el desafío. No, nuevamente, sin bandería, no es la responsabilidad de los administradores y vamos a venir a salvar todo esto con los controles del Consejo Propietario, porque si no, esto es tan infantil como pensar que
el administrador nace en Chorrolandia y los consejos propietarios son el área de justicia de Marvel. Y la verdad que ninguna de las cuestiones es cierta. Entonces tiene que haber una sinergia, por supuesto, Sí. pero con parámetros básicos que sean razonables para el control. Ahora, en la sinergia que vos decís, ¿cuánta tolerancia puede haber? Porque la verdad que la administración, siendo contratada incluso por el consorcio, Sí. no puede dejar de ver que al ciudadano común y corriente le aumenta la expensa, Obvio. le aumenta los servicios, y recién hablaban y comentaban sobre la morosidad. Algunos a los 5 o 6 días ya te cobran un 10% de interés en las expensas. ¿Cuánto uno puede tolerar? Porque hay que ser realistas, se bancarizó y aumentó, las tarifas aumentan, si hay paritarias para el encargado se aumenta también el salario. ¿Cuánto más la administración puede tolerar a aquel quien hace 2 o 3 meses no paga las expensas? Y hablamos de expensas de más de 1.000 pesos, por ejemplo. Sí, claro. Bueno, pensemos lo siguiente, uno de los principales afectados o no beneficiados con los aumentos de expensas es el administrador. El administrador, su gestión debería, en general lo es, pero debería su actividad ir relacionada con su trabajo, su profesionalismo puesto al servicio del consorcio, y por eso cobra un honorario, independientemente del monto de las expensas que pague el propietario. Por lo tanto, a menor monto, mejor apariencia de buena gestión tengo, en principio. Lo que no significa que porque tengo un mal monto, un alto expensa, tengo una mala gestión. Pero en principio la percepción es esa. Por lo tanto, descartemos que la suba de las expensas es producto de la idea del administrador de que así sea. Ahora, respecto del tema de la mora, por supuesto que la mora es fluctuante, por supuesto que la mora aumenta. Si ustedes se ponen a investigar en las redes y van a escuchar en los últimos 20 años, decía exactamente lo mismo. La mora aumentó, por lo tanto ahora estaríamos en el 500% de mora. Claro. La realidad es que se mantiene siempre en un nivel que tiene mucha relación con la gestión del administrador. La buena gestión del administrador para poder cobrar baja esa incidencia de mora en detrimento de la relación con el vecino. ¿Por qué? Porque el vecino se ve afectado y obviamente corporiza en el administrador la figura de la persona que me viene a cobrar. Sí, sí. Cuanto más aguerrida es esa pretensión de cobro, más lo odio el administrador. Pero es su función. Entonces, o sea, la función es apercibir en un primer momento, intimar en una segunda instancia y en su defecto... Generalmente lo establece esto los reglamentos de copropiedad de la Claro. institución, hoy llamados reglamentos de propietarios. Entonces, ahí establece un rol, que normalmente son 2 meses se le manda una carta de documento, al tercer mes, cuarto o quinto mes, podría el administrador iniciar una ejecución de expensas para cobrar esto. Y después los intereses, por supuesto, son discutibles porque son intereses muchas veces muy altos, devenidos de reglamentos de copropiedad muy antiguos. Por ejemplo, lo que vos comentabas, 10% de interés en la expensa, Claro. impensado desde el punto de vista judicial. Y luego tenemos la realidad de lo que se termina percibiendo, que es lo que los jueces en definitiva determinan como intereses en sus fallos. Bien. Raúl, muy amable, muchas gracias y seguramente lo convocaremos a otra reunión de consorcio acá en 26 a la mesa. ¿Cómo no? Gracias, muy No, amable. gracias a ustedes.